La vida es un tormento si tus labios me niegan esos besos que me matan, me enloquecen. La vida es un calvario si tus ojos me niegan su mirada. Vámonos, uno, dos, ¿Qué tres. vamos a tocar primero? Majagua. Tres vueltas, ¿eh? Sí. Bien, y de esta manera, así de alegre, empezamos este espacio dedicado a la cultura de nuestro estado de Nayarit, nuestra cultura. Todos los lunes le vamos a presentar espacios con personajes, con intérpretes, con escritores, todo referente a nuestra historia y a nuestro bello estado de Nayarit. ¿Qué tal? ¿Cómo está, maestro Sergio Sartiaguín? Muy bien, gracias. Bienvenido, bienvenido a este programa, nuestro primer programa en cuestión cultural de nuestro estado de Nayarit. Claro que sí, ya escuchamos al mariachi tradicional, ya vimos y escuchamos también al maestro Sergio. El tema que vamos a tocar esta noche es el mariachi tradicional desde sus diferentes perspectivas, desde su origen, la manera en la que ha evolucionado, la manera musical, el mariachi tradicional en un pueblo. Pero bueno, para eso es un experto el maestro Sergio Sartiaguín, que la verdad me sorprendo cómo haces tantas cosas, maestro Sergio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, pues porque te encanta la danza y te encanta la música. Pues sí, es algo que me apasiona, sí, son dos elementos culturales que la verdad me tienen siempre con esa pasión para poderme desarrollar. Pero bueno, ahora pues con la faceta de los conocimientos del mariachi, por eso estamos aquí contigo, con gusto para poder comentar pues todo lo que hay en torno al origen y la evolución del mariachi. Muy bien, quédese con nosotros, 210-5889, 210-5915. Yo soy Minerva Ibarría y espero que se comuniquen con nosotros y nos comenten, que nos platiquen qué experiencia han tenido ustedes de manera musical con el mariachi tradicional, qué significa para ustedes también. ¿Algún saludo? Claro que sí, lo vamos a dar a conocer en este espacio. Nos pueden ver por el 10.3 de Televisión
abierta y nos escuchan a través de Radio Nayarit. Hay una plataforma de Facebook también, maestro. Oh, qué padre, ¿no? Usted la estaba viendo hace rato. Sí, estuve monitoreándola y la verdad que sí tiene muy buena imagen, entonces quienes nos sigan van a disfrutar este momento. Bueno, entonces ya vamos con el tema del mariachi tradicional. ¿Dónde se origina el mariachi, maestro? Bueno, el mariachi se origina en toda una región cultural del Pacífico mexicano, desde el sur de Guerrero hasta el estado de Sinaloa. Entonces, caso concreto, estamos hablando de los estados de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Ese es el primer espacio del mariachi. Después de ahí da su salto a una extensión un poco más grande que abarca ya ahora sí los estados de Guanajuato, Puebla, Querétaro, Zacatecas, y así poco a poco va creciendo y en un tercer tiempo entonces crece al ámbito nacional. Y finalmente pues brinca barreras de la geografía, brinca mares y se establece en todo el mundo. Bueno, el mariachi, ¿de qué tiempo estamos hablando, maestro? Se origina pues en diferentes regiones, sí, ¿verdad? Ya nos lo acaba de mencionar, claro, hace un instante. Pero ¿de qué años estamos hablando y por qué mariachi? ¿De dónde nace esa palabra? Sí. Bueno, mira, primero quiero comentar que el mariachi en su elemental evolución inicia su gestación antes de la llegada de los españoles, ¿sí? Cuando el hombre originario empieza pues a expresarse, a manifestarse a través de la música y la danza, a través de la imitación de los movimientos de los árboles que producen sonidos, a través de los rayos, a través de otros elementos naturales que producen sonido, y el hombre empieza a reproducirlos a través de instrumentos naturales fabricados a través de la transformación de lo que la misma naturaleza está ofreciendo. Nacen las flautas, nacen los tambores, nacen las ocarinas y otros instrumentos, pero principalmente estos que menciono. Esos están registrados a través de la arqueología. De manera prehispánica. Exacto. Y esa es la gestación, ese es el nacimiento, el embrión del mariachi. Después, con el paso del tiempo, llegan los peninsulares, llegan los españoles, y se produce pues la llegada de instrumentos que ellos traen consigo de otras geografías. Ese encuentro, ese choque de culturas produce el mariachi. Pero van a pasar 2 o 3 siglos para que esto se dé. Todo es un proceso de transformación, de innovación. El mariachi está en cada uno de los estados que ya mencioné, de esta gran región cultural, está innovando con el uso de instrumentos distintos, ¿sí? Que son los instrumentos que se tocaban en aquellas épocas prehispánicas y que, como ya dijimos, al chocar las dos culturas, se produce este fenómeno de el nacimiento del mariachi. Entonces tenemos que en algunos estados, ahora estados de la República, está innovando con instrumentos muy particulares. Por ejemplo, en el estado de Guerrero está utilizando tambores pequeños, y ahí nace un grupo musical que se llama La Tamborita, que es un mariachi. Tradicional mariachi también. Tradicional, pero que tiene un elemento principal que es un tambor pequeño. Y de ahí toma su nombre, pero pierde el nombre de mariachi. Pero estructuralmente sigue siendo un mariachi. En el estado de Jalisco, en los Altos de Jalisco, justamente por Teocaltiche, por esos lugares, existe otro tipo de mariachi, que sí no perdió su nombre, pero utiliza también un tambor muy grande, que acompaña al mariachi de esta región de los Altos de Jalisco. Y en Nayarit tenemos este tipo de mariachis también en la Sierra Nayarita, justamente en el municipio del Nayar, en Jesús María, cabecera municipal, donde existen estos mariachis con tambor. Pero este tambor, que es un tambor muy grande, un poquito más chico que esta mesa, está acompañado de otros instrumentos musicales que no tienen esos mariachis que ya mencioné en otras regiones. Por ejemplo, este mariachi está acompañado del triángulo metálico y de la flauta de carrizo. Con estos instrumentos, el mariachi está tocando desde hace mucho tiempo, desde hace centenas de años, está tocando los minuetes, que es una expresión musical muy particular de género religioso. Ahí estamos hablando de la expresión, sí, de ese pueblo, exacto, a través de ese mariachi. De ese tipo de mariachis. Y entonces esto lo pongo como ejemplo, pues, de que el mariachi fue innovando con los instrumentos de la localidad y se quedó con ellos. En algunos perdió el nombre, en otros se queda con el nombre del mariachi, pero el mariachi sigue adelante.
en este sentido, también innova con instrumentos que vienen de Europa, principalmente, y son instrumentos de cuerda, de caja de resonancia. Caso concreto, las vihuelas, los violines, las guitarras. Hay instrumentos de este tipo que aquí fueron creados en México, como es el caso del guitarrón, que ya lo vamos a escuchar. Vamos a continuar escuchándolo, aunque ya lo escuchamos en esta primera interpretación, que fue la majagua, que ya hablaremos también de ella en un momento dado. Entonces, con eso te quiero comentar que, por ejemplo, en la región planeca del estado de Michoacán, se utiliza una guitarra muy particular que se conoce como la guitarra mariachera o guitarra de golpe. Esta guitarra es de 5 cuerdas nada más, y esta guitarra, como es una guitarra más grande que la vihuela, entonces esta guitarra se perdió en algunos estados mariacheros, como el caso de Nayarit, que también se utilizó, pero se dejó de usar, y quedó en su lugar la vihuela, que la vihuela sí es un instrumento de la familia de los laúdes, es un instrumento español, de donde vienen esos instrumentos. Los laúdes son los que tienen una caja de resonancia redondita en la barriguita. Entonces eso es así para que se pueda recargar muy bien en la pancita, en la barriga de los músicos. Entonces, de esa manera, por ejemplo, la vihuela le quita su lugar a la guitarra de golpe, que se sigue usando en algunos otros lugares, pero esta guitarra, que viene siendo la vihuela, que también tiene 5 cuerdas, esta se queda en el mariachi y se queda en toda la región cultural del mariachi. Entonces, con esto quiero comentar pues que son muchos los instrumentos que había en el mariachi, algunos se fueron, otros se quedaron. También el caso del arpa, que el arpa es uno de los instrumentos iniciales del mariachi, pero que lamentablemente por la dificultad para poderlo transportar, a pesar de que es un instrumento muy sonoro y emite sonidos y arpegios muy hermosos, pero de todos modos perdió su lugar en muchos mariachis, en muchas regiones, por la dificultad para cargarlo. Igual pasó con el torroloche, que era un instrumento que también fue parte del mariachi, principalmente en la región serrana de Nayarit y Jalisco. Algunos mariachis todavía lo utilizan, pero perdió su lugar porque es muy difícil su transportación. Porque cuando hablamos de que los mariachis en la época tradicional del mariachi, principios del siglo XIX o fines del siglo XVIII, estamos hablando que estos mariachis quienes lo practicaban eran los arrieros o las gentes que andaban de ciudad en ciudad o pueblo en pueblo, llevando distintos elementos que se requieren para la vida cotidiana. Y ahí se transportaban ellos, entonces era más fácil llevar instrumentos que se pudieran cargar en mulas, en burros, o incluso en el mismo cuerpo, pero finalmente se prefirió por ellos mismos, por un orden de acomodo de instrumentos que fueran más prácticos. Y así es como al final el mariachi, más o menos en lo general, quedó con 4 instrumentos, que viene siendo el violín, la guitarra, el guitarrón y la vihuela. Esos son los instrumentos básicos, y en algunos lugares quedó la vihuela, el arpa, en otros quedó el tambor, pero ya muy particular. En otras regiones, en otros estados, ¿verdad? Ya de manera particular. Sí. Ya hicimos brevemente un recorrido histórico de lo que es el mariachi desde lo prehispánico hasta la conquista, cómo llegaron después de la conquista española. La etapa colonial. La etapa colonial y cómo han evolucionado. Pero de alguna manera el mariachi es una expresión de un pueblo, es la riqueza de un pueblo. ¿Cómo es que empieza a llamarse mariachi y dónde es donde suena por primera vez esta palabra? Sí, mira, tenemos que revisar algo muy importante del vocablo mariachi, ¿sí? El mariachi como vocablo evolucionó en distintos momentos históricos porque primero la palabra mariachi se utilizó para un árbol que se llamaba mariachi. Después del árbol pasó a darle su nombre a un pueblo llamado mariachi. Después, y quizá al mismo momento, también le da su nombre el árbol a una tarima donde se hace, a una tarima que se hace del árbol mariachi, que todavía prevalece en algunos lugares, que es la tarima, y también se llama mariachi. También el vocablo mariachi le da su nombre al fandango, a la fiesta, que también se conoció como mariachi, todo lo que conlleva la celebración. Y al final,
quien se queda con el nombre es el grupo mariachi. El conjunto de músicos que interpretan esta música son los mariachis. Entonces, pero todo ese proceso histórico se dio en tiempos muy prolongados, ¿sí? Hay registros, pues, por ejemplo, la carta de Rosa Morada que escribe el padre Cosme García, Santana a sus superiores en Guadalajara. ¿En qué año, maestro? Estamos hablando de 1850, algo así, ¿sí? 1850. Sí. Estamos hablando, pues, de mediados del siglo XIX. ¿Sí? Siglo XIX. Y ahí en ese momento, en esa carta ya se establece que hay un fandango llamado mariachi y el padre Cosme se queja con sus superiores diciendo pues de que en esa celebración que se está dando en Semana Santa se está transgrediendo el orden religioso y la gente se está divirtiendo, se está emborrachando. Incluso menciona que enfrente de su parroquia, de su iglesia, hay unas mesas de juego y los hombres están bebiendo al sonido del mariachi. Entonces, esa es la historia oculta. El mariachi tiene dos nombres. El nombre de mariachi oculto y el nombre público. Eso lo voy a explicar después. Muy bien. Entonces, también existen otros momentos que vivió el mariachi, pero como pueblo. Y esto se dio en los años 80 del siglo pasado, cuando el doctor Jesús Jáuregui, investigando documentos de la parroquia de Santiago, se encuentra 123 documentos religiosos que hablan del mariachi, pero como pueblo. Como comunidad. Como comunidad. Como pueblo. Se dice que esta comunidad estaba en la margen izquierda del río Santiago. Y como el río Santiago crece en tiempos de lluvia, entonces tiende a desplazar a las comunidades. Y en ese ínter desaparece el pueblo. Pero estamos hablando que eso fue todavía poco antes de la carta de Rosa Morada. Porque la carta de Rosa Morada se refiere al mariachi como fandango. Y las cartas religiosas que encuentra el doctor Jesús Jáuregui en la parroquia de Santiago se refieren al mariachi como pueblo. Entonces, estamos hablando que todavía es más antiguo el nombre de la palabra mariachi en el pueblo. Entonces, en estas 123 cartas, algunas se refieren a, por ejemplo, hay un acta de una persona que fallece, es una dama, una mujer que fallece en trabajos de parto a los 29 años. Y ahí dice, fulanita de tal nacida en el pueblo del mariachi. Entonces, si ella tenía 29 años, quiere decir que el pueblo del mariachi, 29 años atrás o 30 años atrás ya existía. Y entonces estamos hablando que a principios del siglo XIX ya existía ese pueblo mariachi. Pero otro dato, también se dice a través de las investigaciones del doctor Jesús Jáuregui que el pueblo mariachi no era único en Nayarit. Había 5 pueblos llamados mariachi en toda la región mariachera del noroeste, es decir, desde el río Santiago hasta el sur del río de la capital de Sinaloa, ¿sí? De Culiacán. Había 5 pueblos distribuidos desde Culiacán hasta Santiago. Y de esos 5, 2 estaban en Nayarit. Uno estaba en el municipio de Santiago y otro estaba en las colindancias de Sinaloa y Nayarit. Entonces, estamos hablando pues de que el vocablo mariachi evolucionó como te comentaba, desde el árbol al pueblo y a la par a la fiesta, de la fiesta a la tarima, de la tarima a los músicos. Mira nada más. Fue un proceso pues de transformación muy importante y que finalmente quien se queda con el nombre es el grupo. Es el grupo. Y bueno, entonces ya escuchamos cómo ha evolucionado la palabra mariachi, ya escuchamos cómo ha evolucionado el vocablo, cómo ha evolucionado históricamente también el mariachi, pero esto sigue siendo una expresión de los pueblos, maestro. Sí, indudablemente que es una expresión muy personal de los pueblos, que el mariachi, en este ínter que nos estamos refiriendo, en el mariachi comunitario, a principios del siglo XX, 1905, 1908, da un segundo salto. Salta de la comunidad hacia las ciudades.
salta a la Ciudad de México por gente de las mismas ciudades, de los mismos pueblos o ciudades de la periferia, se los llevan a la Ciudad de México para amenizar fiestas particulares y para actos de carácter político. Entonces, estamos hablando de 1905, 1908, y en ese mismo periodo es cuando se hace la primera grabación de mariachi. Existe esta publicación de un compacto, ahora ya es compacto, en su momento fue un acetato, grabado por el mariachi don Cirilo Marmolejo. Entonces, pero el mariachi no se queda ahí, sino que nada más va, ameniza por asuntos políticos y regresa a su comunidad. Muy bien, estamos hablando que el maestro Cirilo Marmolejo es del estado de Jalisco, ¿verdad? De nuestro estado vecino, el estado de Jalisco. Pero también es muy importante dar a conocer cómo esta expresión musical queremos que prevalezca, maestro. Sí, claro. Ahorita, hasta este momento, ¿cómo ve usted, cómo visualiza la música de mariachi tradicional? Bueno, yo en este momento veo que el mariachi tradicional se encuentra, pues, un poco durmiendo el sueño de los justos, porque desafortunadamente le falta el impulso institucional, ¿sí? La comunidad está poniendo su parte al emitir desde sus entrañas, desde sus vísceras, le vamos a llamar así, jóvenes que en lo particular se están involucrando en el mariachi. Estamos hablando del mariachi comunitario, ¿sí? En las comunidades hay gente, hay jóvenes que están involucrados en el mariachi. El problema es en el mariachi tradicional institucional. Uh-huh. Las instituciones no se están preocupando porque este fenómeno internacional que es el mariachi prevalezca en el estado. Caso concreto ocurre aquí en Nayarit. Nuestra escuela de mariachi que con tantos sueños construimos y que en su momento tuvo como hijo al mariachi tradicional infantil y juvenil, pues ahora desafortunadamente ya no está en las políticas institucionales, en la política cultural. Ahora hay que pugnar porque regrese. Hay que exigir, hay que tocar puertas para que la institución, para que el Estado, de alguna manera, retome esos proyectos y los ponga en valor en la sociedad. Muy bien, ya escuchamos, ojalá que llegue esta voz que usted está levantando en este momento a las personas adecuadas para que se tome en cuenta esto que usted está sugiriendo, pero también vamos a hablar un poco de la vestimenta del mariachi. Sí. Vamos hablando de ella. Ya vimos que al inicio estaban los jóvenes del mariachi tradicional que dirige la maestra Cecilia Aguirre, a quien vamos a tener en esta mesa en un rato más, con una vestimenta especial. Sí, mira, lo que pasa es que el mariachi en su evolución también innovó con su forma de vestir. El mariachi vestía con la forma tradicional que lo hacían las gentes del campo, que es como lo estamos viendo en estos chicos, a través de sus camisas y calzones de manta, con su chazarilla, que no la traen, pero que también es un elemento propio del mariachi. Las chicas, cuando son mariachis, también tratan de que se vistan a la usanza tradicional, como la gente de la época, pero esta forma de vestir se transformó en los años 20, 30 del siglo pasado, es decir, en el siglo XX, 1920, 1930, cuando el mariachi da el tercer salto, o sea, hacia las ciudades, pero ahora ya por asuntos meramente nacionalistas, vamos a llamarle así, cuando ya la música le empiezan a dar un sentido, pues, de que la gente la sienta como propia a partir de sus elementos identitarios, y ahí innova el mariachi. Ahí lo empiezan a vestir diferente, lo empiezan a parar distinto, le empiezan a poner personas que de alguna manera escriben música, pero que no son producto de la comunidad, y así nacen los compositores, José Alfredo Jiménez, los Tito Guízar, y gente de esa pléyade, de esa dimensión, pero que son gente ajena al mariachi. O sea, el mariachi ahí perdió un poco su vínculo con la comunidad, pero ojo, el músico de mariachi o el mariachi de conjunto, o el mariachi en su conjunto, lo que logró hacer es de que supo transformarse y arropar todo eso y volverlo propio. Los músicos tradicionales fueron muy hábiles, se mimetizaron con los compositores de nota,
se mimetizaron con los cantantes de la época, con los Jorge Negrete, con los Pedros Infantes, y estos músicos lograron fusionar su calidad interpretativa a través de la música e hicieron una mancuerna. Se profesionalizaron, sí, por decirlo exacto, de alguna manera, sí, ¿verdad? Exacto, pero también te debo decir que el mariachi también ahí perdió elementos. Ahí pierde un poco su espíritu comunitario y adquiere otros que ya mencioné, y uno muy importante que se le integra, que es la trompeta. Sí, pero queremos que prevalezca este espíritu tradicional. Eso es lo que nos interesa, rescatar eso, ¿verdad? Claro rescatar nuestra música, nuestra identidad, lo que nos identifica. Sobre todo cuando alguien escucha mariachi en cualquier parte del mundo, pues inmediatamente se viene a México, ¿verdad? Por supuesto, ¿no? Y nos identifican de tal manera porque tenemos mariachis en todo el mundo. Hay mariachis en Polonia, en Japón, en Colombia, en Costa Rica, en Cuba, en África, y son mariachis que se tocan naturalmente en el idioma universal de la música, pero se cantan en esas lenguas. Entonces es interesante escuchar las canciones del mariachi en otro idioma, en ruso, imagínate, en ruso, en japonés. Sí. Muy bien. Sí. 210-58-89, 210-59-15. Gracias a quienes están conectados en este momento en Facebook. Tenemos saludos ahí nos están dejando algunos saludos a través de Facebook, a través de esa plataforma. Usted solo puede teclear Radio Nayarit e inmediatamente aparece esta plataforma del Facebook y el programa que se está viviendo en este momento a través de esta emisora Radio Nayarit por el 550. Seguimos con este tema tan interesante sobre el mariachi. En los siguientes 25 minutos viene la maestra Cecilia Aguirre para que nos platique sobre ese proyecto de la Escuela del Mariachi que se detuvo, lo decíamos, pero a través de este espacio pues queremos que llegue a la persona adecuada. Que nos escuchen, que hacer, y que se vuelva a abrir ese espacio, ¿verdad? Vamos a un corte y enseguida regresamos. El mariachi tradicional aquí en esta mesa. Ya volvemos con una conversación dinámica sobre temas de actualidad. El diálogo con... XEG NAI 550 AM, Radio Nayarit. La radio cultural de Nayarit. Transmitiendo desde Avenida Victoria 213 Poniente, Colonia Centro, Tepic, Nayarit, México. Radio Nayarit. 9:27. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Este domingo, 20 de febrero, en la Hora Nacional. Variantes, síntomas, precauciones, mitos y realidades sobre la COVID-19. En la gastronomía prepararemos platillos con el tradicional pulque. Y platicaremos con el muralista Federico Kampf. Y la música de Leonardo de Lozán. Estaba buscando. Este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. El sonido que nos hermana. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Estamos cambiando para ti. Radio Nayarit. XEG NAI 550 AM, Radio Nayarit. La radio cultural de Nayarit. XEG NAI 550 AM, Radio Nayarit. La radio cultural de Nayarit.
muchachos. Gracias. Gracias. En un momento más. ¿Así de? Bueno, estamos totalmente en vivo, muy emocionados aquí porque pues en este espacio estamos ocupando esta cabina de radio para hablar del mariachi tradicional. Y se une a esta plática la maestra Cecilia Aguirre. ¿Cómo los escuchó, maestro, a los muchachos? Muy padre. Muy padre. Me agrada, me gusta, me enamora, me apasiona verlos cómo están creciendo estos chicos. Me emociona. Sí, los conozco de que, bueno, siguen siendo algunos de ellos casi niños, pero los conozco desde que eran más niños todavía y me gusta cómo están creciendo pues dentro de la música. Bueno, aquí está la maestra Cecilia Aguirre, quien es la encargada de dirigir este mariachi tradicional. ¿Cómo está, maestra Cecilia? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, gracias. Feliz de estar aquí en tu primer programa de cultura. De nuestra cultura, y estar gracias. Aquí con el profe Sergio, que es un placer siempre verlo, y pues retomando estas cuestiones. Retomando cuestiones de mariachi, ¿verdad? Mariacheras. Porque platicábamos que estos jóvenes, ¿cuántos jóvenes son los que integran este mariachi? En el mariachi yo tengo aproximadamente 9. Varían porque hay 2 que ya están en universidad. Otros vienen y van para los Estados Unidos, como es el caso de Héctor, pero en sí son 9. Los nombres de estos jovencitos. Los nombres son Eduardo, Héctor, Ángel, Rafa, Jorge, Ignacio, Seidi, Ricardo y Tania. Ellos son los jovencitos que están a su cargo, ¿desde cuándo? Desde el año 2015. 2015 yo comencé a darles clases y en el año 2017 me pasan la dirección de la segunda generación de niños de mariachi. La importancia de resguardar esta música. Pues es un hecho de identidad. Creo más que nada que es saber transmitir de dónde somos, quiénes somos, cómo hay que tocar, cómo hay que vestirnos, cómo hay que expresarnos para trascender, para que no venga alguien más y nos diga que así se tienen que hacer, no, simplemente es la transmisión de identidad, que los chicos desde muy chiquitos, la más chiquita cuando llegó Tania llegó de 7 y el más grande tenía 12. Desde que Tania tenía 7, ella supo bien de dónde iba a venir y en qué entorno ella puede pertenecer. Creo que son pequeños y son jóvenes que saben quiénes son, para qué están tocando y por qué están así tocando. Herencia musical, la maestra habla de identidad, maestro Sergio. Sí. Y bueno, lamentablemente, espero que se lleguen a una plática importante para que este mariachi vuelva a ser parte de la caravana musical de Secán, ¿no? Sí, pues ese tiene que ser la consigna, ¿sí? Yo decía hace unos minutos que esa tiene que ser la actitud nuestra ante las autoridades estatales para que se retomen esos proyectos, principalmente del mariachi, porque ya lo dijo la maestra Ceci, que este es un asunto de identidad, ¿sí? Este es un asunto de orgullo nuestro, de orgullo nayarita, porque estamos hablando que el mariachi es una de las expresiones nayaritas que nació de aquí para el mundo. De aquí y para el mundo, ya lo contamos hace un instante. Oiga, maestro, los temas que ellos han estado interpretando como majagua, a ver, háganos un poco de referencia de este tema. Sí, mira, el primer tema que es la majagua es un árbol, es una planta, es un arbusto, no es un árbol, es un arbusto de donde se extraen, de su tallo se hacen cuerdas para amarrar, principalmente para hacer cestos y cosas de estas. De ese árbol que se genera en las aguas en las aguas bajas del río que están cerca de los mares, ahí se da la majagua, y de ahí toma su nombre y le componen esta melodía, esta pieza. Esta pieza pertenece a la región cultural del mariachi del centro del estado, es decir, de las llanuras costeñas y del valle de Nayarita. Entonces, es el caso de la majagua.
Y el caso del son del buey que acabamos de escuchar hace un instante. Y el buey es un tanto diferente, porque el buey es un son de carácter serrano que también se sienta en el mariachi, pero su origen está en la música tradicional del pueblo Cora. Los hombres del mariachi, principalmente los músicos coras, en su ir y venir hacia la costa para vender su fuerza de trabajo en las plantaciones de café, caña de azúcar, tabaco, trajeron esta música, entre ellos este son, que es el son del buey, y aquí la gente de los valles, como ya lo dije, la hicieron propia, y así se quedó el buey. Entonces el buey es una parodia hacia un animalito que es de los géneros, del género vacuno, que es el varón. El buey se caracteriza por tener una jorobita y el violín hace un arremedo de como que si va imitando al buey, soy entonces por de ahí toma su nombre. Entonces, dos piezas hermosas, la majagua, que ya explicamos un poco sobre ella, y ahora el buey. Los dos son sones, porque hay distintos géneros musicales que aborda el mariachi, y que pues estos son, pues algunos son corridos, algunos son polcas, algunos son potorricos, otros son jarabes, brazueleados, es decir, hay muchos tipos, ¿verdad? Y esos son sones. Y se hace un trabajo de investigación, sí, claro, para que puedan llegar a manos de estos niños, ¿verdad? Exacto, sí. Y bueno, también, maestra, quisiera que nos platicaras acerca de tus presentaciones, porque los niños no nada más van y practicaban ahí contigo, sino que también tenían presentaciones aquí en Nayarit y hacían presentaciones en festivales. Así es. Pues en sí, en la labor en la que estábamos era de ir a tocar a quienes nos pudieran oír y a quienes nos iban a solicitar, siempre y cuando los eventos fueran públicos. Se llamaba, sea así como de plazas públicas, festivales de las escuelas de secundarias, también festivales en museos. Fuimos a Ruiz, a Guajicori, a Caponeta, nos llevaron hasta donde se pudo, y también fuimos a presentarnos al Teatro Degollado de la ciudad de Guadalajara. Por 3 ocasiones, también en el municipio de Zapopan, en la zona de Zapopan, y esto dentro del encuentro de mariachis que se hace cada año en el mes de agosto. Así que éramos parte y por y para el pueblo. Y llevaban siempre a Nayarit. La maestra no quiere decir, pero este mariachi en ese encuentro nacional fueron ganadores del Premio Nacional de los Mariachis Infantiles. Entonces, menciona aparte el orgullo que nos debe de invadir a nosotros los náyares, es de que este mariachi nos ha traído muchas satisfacciones, ¿sí? Este es uno de los muchos premios que hemos ganado como mariachi, y el mariachi infantil y juvenil pues nos ha dado esa gloria. Y bueno, lamentablemente ya no está con usted el maestro Joel Torres, que era parte del mariachi tradicional de los grandes, ¿no, maestro? Sí, fíjate que el maestro Joel Torres, que fue un mariachero comunitario, traído a los mariachis institucionales, pues fue un baluarte en este proyecto de mariachi infantil y juvenil, porque era uno de sus instructores. O sea, él era el que transmitía. La maestra no me ve mucho por ahí, pero yo lo sigo, o sea, estoy viendo el trabajo que están haciendo, y sé que el maestro Joel Torres pues era su dínamo, era su motor para transmitirles esos conocimientos muy particulares que tienen los músicos tradicionales, porque los músicos tradicionales tienen un cúmulo de conocimientos que tienen que ser transmitidos a estas nuevas generaciones para que estos chicos se sigan desarrollando pues en ese ámbito, sin olvidar, como ya lo dijo la maestra, su sentido de identidad. Su identidad. Sí. Bueno, pues esperemos que sigan adelante estos jóvenes, porque hasta el momento les vemos las ganas, ¿no, maestro? Sí. Inmediatamente les hablamos para que vinieran a interpretar estos temas, y ellos inmediatamente aceptaron, gracias a las mamás que también te han apoyado siempre, maestra Ceci. Desde el comienzo, con trajes, con
guaraches, con ensayos, presentaciones que te consta que han sido largas, pesadas, y creo que aún así nadie ni se quejó, nadie ni se bajó de ningún barco, porque yo creo que les ven a los chicos ganas. Yo creo que es una actividad que se sienten plenos, se sienten felices, y pues las mamás están para lo que sea siempre. Háblanos, maestro Sergio, de cuántos mariachis han existido dentro de, hablemos un poquito de SECAN, representativos del mariachi tradicional. Bueno, la historia del mariachi como tradicional, pero del punto de vista institucional o representativo, inicia en los años 60, con el mariachi inicial que dirigió nuestro inolvidable fue el papá del maestro Ángel Andrade, Arnulfo Andrade. Arnulfo Andrade fue el principal generador del mariachi, y a este grupo había otros músicos que se sumaron. En este caso fue uno de ellos fue don Trinidad Ríos Aguayo, el Pony, que no me acuerdo ahorita su nombre, Elías se apellidaba, ya falleció. Don Arnulfo tocaba el violín, don Trini tocaba el guitarrón, todo el tiempo trajo guitarrón, y el Pony tocaba la vihuela. Después hubo otra incrustación de músicos, pero siguió siendo ese mismo mariachi. Después se integra el Huirrárica Juan Ríos, también se integra un Ayari que es Leonardo Díaz Bernabé a ese mismo grupo, porque ese grupo lo que hacía era participar como musicalizando la participación de el grupo folclórico Nayar. Ese fue el nacimiento. Acompañaban a un grupo de danza. Exacto, ese fue el nacimiento del grupo tradicional Hay otros grupos que, bueno, este mismo grupo fue evolucionando y fue trayendo a distintos músicos. Después llega otro excelente músico que nos ganó también la partida, ya hablamos de don Trinidad Ríos Aguayo, que se nos adelantó, que también dejó un legado cultural inmenso. Juan Ríos, que ya lo mencioné, Teodoro Rea López, Genaro Osuna, una lista interminable de músicos que pasaron por ese grupo, pero es el mismo grupo, el grupo institucional del SECAN, que después, cuando sale de la Escuela de Bellas Artes, donde acompañaba al grupo folclórico Nayar, se convierte a inicios de los años de este siglo, en el año 2001, 2002, se convierte en el grupo representativo de la institución. Es el Mariachi Cora, que en ese momento ya lo estaba dirigiendo don Trinidad Ríos Aguayo. Ahí tuve yo el gusto de sacarlos ya del anonimato, porque el grupo ya no existía, y yo me di la oportunidad de buscar al ejecutivo a través de la maestra América Hernández, que era mi directora, y juntos fuimos con el gobernador para que este grupo volviera a florecer. Y en los años 2000 este grupo empieza a retomar, y en ese momento empieza otra vez una segunda oleada de éxito del mariachi tradicional. En ese inter, pues ya lo dije, nos han ido ganando en el camino muchos de ellos, pero poco a poco han entrado otros. Últimamente, pues ya hablamos de que falleció el maestro Joel Torres, pero también fallece hace poquitos días Tereso Martínez, que era un excelente músico, y son pérdidas humanas, pero aparte de eso es pérdida del patrimonio. Así es. Del patrimonio cultural inmaterial de Nayarit. Entonces, en síntesis, la historia del mariachi es el mismo desde los años 60 a la fecha. Ahora lo dirige el maestro Ignacio Estrada Serrano, con otros músicos que están al final, pero también hay otros mariachis que también han participado con la institución y que existen. Por ejemplo, el mariachi, Tereso tenía su mariachi tradicional, el mariachi de los Tejones de Manuel Ortega Uribe, el Tejón. Un saludo para nuestro amigo Tejón, que merece una mención especial por ser, yo pienso que es el pionero de la música de mariachi escénico, ¿sí? Porque él, aparte de que es un excelente cantante, es muy buen bailador, y aparte es un gran intérprete y un artista
en toda la extensión de la palabra. completo. Aparte de compositor, Sí, completo. ¿dónde te encuentras un músico de esos? Sí. Le mandamos un saludo entonces Por al supuesto, maestro. ojalá y nos esté viendo Ojalá que sí. y que sepa que lo queremos, que le tenemos Así mucho es. aprecio. Hay que invitarlo, ¿verdad? Por supuesto. Sería porque vamos a enriquecer tener estos espacios. más pláticas. de estas. Claro que sí. Bueno, maestra, ¿qué le parece? Hace un momento comentaba el maestro Sergio que ganaron estos jovencitos un premio especial Sí. con una melodía especial. ¿Qué Sí. melodía fue la que interpretaron? Fue el son de los malditos, fue en el año 2019 y nos trajimos el premio Alas y Raíces como el mejor mariachi infantil y juvenil. Del mundo. Del Porque es mundo. aunque es un encuentro nacional, pero vienen mariachis de Vienen muchos de lugares. China, de California, de todo De el todas mundo. partes. Es maravilloso ir entonces a esos festivales. Y fíjate que es la segunda vez que se traen ese reconocimiento, porque te acuerdas que con el Como maestro Alas y Elliot, Raíces en el 2015. en el 2015, los niños del maestro Elliot, que estaban a cargo del profe Elliot, se lo trajeron también. Sí. Es- La calidad que tiene Sí, te decía Nayarit. que lo hemos ganado 5 veces. Fíjate, Eso 5 a través de veces. esos chicos, pero aparte otras 3. No, Otras 6 veces, medallas 6 nos hemos veces, traído. sí. La primera la ganamos nosotros, Cirilo Marmolejo. la medalla Cirilo Marmolejo, que fue ganada por don Trinidad Ríos Aguayo por ser el mariachero más longevo del mundo. Del mundo. En ese momento. No Mira. había otro mariachi más. En más el antiguo. año 2019 se le reconoció al profe Joel Torres por su trayectoria. Dentro de los que estaban ahí, habían otros que eran más viejos, vaya, pero pues él era uno de los que iba ahí y pues a nosotros se nos hizo un agasajo. Un gran eso. honor Sí. que él se trajera ese Así reconocimiento con gran trayectoria. En una ocasión me platicaba un mariachero tradicional que cierto director de cultura le ordenó a un maestro de música muy profesional, les dijo, a ver, quiero que prepares y musicalices al mariachi tradicional. Entonces este maestro le dijo, no. Y el director le dijo, pero ¿por qué no? Yo te estoy pidiendo que los profesionalices, enséñales nota, enséñales cómo leer nota, partituras. Y dice el maestro, voy a decir, el maestro Porrúa, si lo conoces, Sí, que es claro. maestro de música, él dijo, no, porque al momento que yo les enseñe nota, al momento que yo los profesionalice, se va a acabar un poco su identidad. Es que ya son profesionales. Muy bien, que pasen los chicos a tocar entonces esa melodía con la cual se trajeron este premio Primer lugar. honrosamente, el Así primer es. lugar. El que vamos a escuchar mientras llegan Los Malditos es un potorrico. Es un potorrico. Es un potorrico. Un potorrico. Mira, la diferencia entre un son y un potorrico, que musicalmente y estructuralmente quizás sean igual, pero su dibujo rítmico se refiere a que con ellos se baila con machetes y con cuchillos. Ah. Y este es un potorrico, sí, pero también es del género mariachi. Ajá. Muy bien, ¿y se llama cómo, maestra? Es Los Malditos. Los Malditos, vamos a escucharlo aquí, nos vamos a recorrer un poquito. Usted les da la orden, maestra.
llena de emoción escuchar esta melodía. Yo creo que a ustedes también les llena de emoción volverla a interpretar, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Porque con esta ganaron un premio muy importante. Sí, ¿verdad? Maestra, ¿quién nos acompañan en este momento? ¿Son 4 músicos? Son 4 músicos. ¿Faltan más músicos? Faltan 5 músicos, pero por el tiempo, por el espacio, pues nos pudieron acompañar 5. De este lado tenemos a Ignacio López. Nacho, haz una seña para que te conozcan. Él es de Bellavista. Y aquí tenemos a Rafael Tapia. Él es un violinista. Jorge López. Hola. Estaba muy pequeño cuando llegó. Y tenemos a Ángel Eduardo Tapia. Él es hermano de Rafa. Fíjate, 2 hermanos Así aquí es, en la música. sí. ¿Y qué significa la música para ustedes? ¿Les gusta ser mariacheros tradicionales? ¿Sí te gusta, Jorge? A ver, aquí. Sí, la verdad es como un sentimiento la música para mí y pues es algo muy, muy bonito. ¿Tu familia te apoya? Sí. Totalmente. Y bueno, aquí tenemos a los 2 hermanos también. ¿Les quiere hacer alguna pregunta, maestro? Sí. A ver, díganles. Sí, yo quiero preguntarles, bueno, tú ya nos dijiste más o menos, pero te puedo preguntar, hijo, a ti, ¿qué se siente ser mariachi? ¿Qué sientes? Dímelo aquí al micrófono. A ver, aquí al micrófono. ¿Qué se siente ser mariachi? Pues es una alegría muy buena porque interpretas canciones que se están quedando olvidadas de la tradición, tradiciones antiguas y pues estás como reviviendo las culturas de antes. Muy bien, interesante. Ahora a ti, hijo, te voy a preguntar, ven. Platícanos brevemente, así, en cosa de 1 minuto, una anécdota que hayas vivido en el mariachi. Ligeramente, algo así por encimita. Cuando ganaron, yo creo. A ver. Pues sí, cuando ganamos fue algo súper inesperado porque no íbamos con la mentalidad de que hubiera premios porque ya nos habían dicho eso. Y pues sí, fue algo muy inesperado. Y fue muy emocionante. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué sentiste? Pues muchos nervios al principio, pero me sentí muy feliz. Okay. Muy bien. Tu hijo, ven. Platícanos, nada más, brevemente, ¿cuántos años tienes en la práctica de la vihuela? Creo que tengo como 5 años. ¿Sí? Más o menos. Sí, 5 años. Son muchos. A ver, tu hijo, ven. Bueno, aquí mira. Aquí Ángel Eduardo Tapia. La misma pregunta. Sí, no, tú me vas a contestar lo mismo que le conté a él. ¿Qué sientes ser mariachi? ¿Qué siento ser mariachi? Primero que nada, orgullo, porque fuera de ser mariachi, somos un mariachi muy raro, por decirlo así, porque somos de la parte tradicional. Y es muy triste a la vez, porque ya prácticamente se están extinguiendo. Ya lo vimos con el fallecimiento de nuestro maestro, y vimos que hubo muchas canciones que no nos pudo enseñar, no nos transmitió, y ya quedaron en el olvido. Claro. Ya no quedan muchos adultos mayores que sepan ese conocimiento, porque la música de mariachi tradicional es muy diferente a la del mariachi popular. Es una... es una expresión completamente distinta. Completamente diferente. El tradicional tiene una esencia que cuando uno escucha se siente... Bueno, se siente muy bien. Tu corazón se emociona, ¿verdad? Sí, y es que prácticamente el mariachi tradicional nace del hondo sentimiento que tenemos los mexicanos a través de nuestra tradición, a través de todo ese bagaje cultural que tenemos. Ahí nace el mariachi, ya lo platicamos. Es de que la verdad que yo los felicito en lo personal. Y yo le quiero agradecer su presencia en este programa. Comentarios finales, maestro. Pues gracias por la invitación, y aquí dejo mi compromiso de volver cuando sea necesario para que sigamos abundando en este tema tan importante, porque hay muchas cosas más que debemos de conocer de esto y de lo que siga. Gracias. Gracias, maestra Ceci, muchísimas gracias. No, ¿de qué? Gracias. Y gracias a usted, auditorio de Radio Nayarit, por habernos escuchado. Soy Minerva Ibarría, el próximo lunes aquí estaremos. Muy bien. Pero en radio no nos cortaron, en radio. Nayarit Multicast presentó El Diálogo con